Hoy nos dejamos bañar en primer lugar por el profeta Isaías en su capítulo 60. Podemos decir que entre el 56 y el 66 encontramos al Deutero Isaías. En esta palabra se nos envuelve el sentido del pueblo de Israel que regresa a Jerusalén después del exilio, después de haber vivido una serie de corrientes que lo habían llevado por otros caminos que no eran propio el plan de Dios en su historia. Por eso escuchamos con atención que el profeta Isaías, que es el profeta de la esperanza, nos habla que el pueblo de Israel tiene que levantarse. Yo creo que esta palabra es clave para nuestros tiempos. El ser humano necesita levantarse todos los días y vivir un mundo lleno de esperanza. Esa esperanza que nos llega por el nacimiento de Cristo, luz verdadera, que apaga todo ocaso de esta humanidad. Cuando era pequeño me gustaba mucho ir a las montañas y sobre todo me encantaba porque me gustaba cuando salía el sol, cómo iba iluminando todas las montañas e iba descubriendo la oscuridad y dándole paso a la luz. Cuando me tocó ser seminarista, me tocó subir ya volcanes y todavía es mucho más maravilloso. Entre más alto es más claro ver cómo el sol va penetrando y va disipando las tinieblas de la humanidad. Por eso hoy dice, esta luz que ha nacido es la nueva aurora que va cubriendo la humanidad, la nueva luz que va disipando las tinieblas de los hombres. Esa luz, lo sabemos todo, dado por el profeta Isaías, es el Cristo nacido en Belén. Una propuesta verdadera del plan de Dios que quiere que todos los hombres lleguemos a entender verdaderamente el significado de la salvación. Hoy el hombre tiene que comprender la luz. Cuando Moisés subía al monte Sinaí a comunicarse con Dios, dice que cuando bajaba tenía que venir su cara cubierta porque su cara era un resplandor gigantesco que parecía inmediatamente que disipaba las oscuridades de los hombres. Quiere decir que el encuentro personal con el Señor nos tiene que llevar, querida comunidad, a disipar las oscuridades que pueden existir en nuestra vida. Naturalmente, por ser hombres frágiles y débiles, necesitamos de la luz verdadera que es Cristo que llega a nuestra historia. Desde esa propia palabra hemos escuchado el libro de esta gran experiencia profunda en la segunda carta, en la segunda lectura de hoy, que es los Efesios, una carta sacerdotal por excelencia, pero que hoy nos presenta algo muy maravilloso. Nos recuerda que es por medio del Evangelio de Jesucristo que llega a todos los pueblos la salvación. Quiero recordarles que el profeta Isaías primero nos hace comprender que la luz llega al pueblo de Israel y que de esa luz nacerá la luz que iluminará a todos los pueblos. Pues hoy esta carta nos invita a meditar sobre la luz que cae sobre nosotros. Una luz por haber conocido el Evangelio de Jesucristo y que cambia la actitud del hombre. Por supuesto, queridos hermanos, Dios llega a toda la humanidad y llega para salvarlo, no para condenarnos, como nos recuerda muy claramente el prólogo del Evangelio de San Juan. Es una actitud verdadera entonces a meditar hoy que todos los que estamos aquí tenemos derecho a la salvación, que no importa cuántos años tengamos de caminar en la iglesia, podemos tener 40, 50, 60 años y hasta el más robusto 80, pero todos los que estamos aquí tenemos derecho a encontrar la salvación en el Señor. Es decir, que al abrir nuestro corazón, al abrir el cofre de la gracia de Dios en nuestra vida, estamos permitiendo que el Señor se adueñe de nuestro ser para poder lograr el sentido verdadero de la salvación. A Dios no le interesa nuestras culturas, a Dios no le interesa nuestra raza, a Dios no le interesa el dinero y menos los títulos. A Dios lo que le interesa hoy es que el hombre encuentre verdaderamente el significado en su historia personal de poder redimir su vida y encontrar la salvación. Ahí está el verdadero significado de esta historia que Dios nos regala en este día de la Epifanía. Quiero concentrarme un poco más en el Evangelio de San Mateo que se nos ha proclamado. Escribe
un historiador italiano, Franco Serafini, que nos habla en un estudio que hace sobre los magos de Oriente, que lo voy a tratar de ir conectando con la vida del Evangelio. Primero que nada tengo que decirle que lo que aparece en el texto son unos magos que vienen del Oriente. Es probable que sean entre Egipto y Persia. De allí salieron. Magos pertenecían a una cultura que se llama los madeísmos, es decir, que tenían dos principios de divinidad. Uno que era bueno, que era el hacedor de todo lo creado, y el malo, que era el destructor de todo lo que se había creado, que se parece a nuestra religión, porque nosotros tenemos aquí el bien y el mal. Por eso le digo que todas las religiones tienen una gran conexión en ese Dios verdadero que ha actuado en la historia de la salvación. Pero esto también se le conocían como los Zaratustas, es decir, este es como el que organiza esta religión. Es probable que los magos de Oriente hayan sido de esta religión. Y quiero empezar por allí porque dice que eran de Persia. En la cultura oriental, la palabra mago significa sacerdote. En la cultura persa le da un valor espiritual diciendo que son hombres cercanos a la vida sacerdotal. Es decir, que no eran hombres alejados del proyecto de la salvación. Eran estudiosos de la astrología. Y escuchemos el término astrología y no pensemos en los designios de un horóscopo, porque muchos al escuchar la palabra astrología se van para allá inmediatamente. La astrología es una rama de la ciencia de la astronomía que se encarga del estudio del movimiento de la estrella. Nosotros sabemos muy claramente que el 25 de diciembre el pueblo pagano romano en aquella época celebraba al sol victorioso. Para hoy, nosotros cuando escuchamos hablar a los magos de Oriente que surge una estrella, surgir una estrella significa que tiene propio poder. Regularmente las estrellas nacen desde una propia concepción de otra. En cambio aquí dice, hemos visto surgir una estrella, es decir, una que tiene propiamente luz propia. Esto nos ayuda entonces a disipar la posibilidad de descubrir la gracia que el Señor está regalando en la vida humana. Nos está permitiendo descubrir verdaderamente una luz que viene a iluminar la existencia del hombre, que viene a apagar las oscuridades. Estos magos de Oriente, por supuesto, nos hacen entender que podrían haber viajado para algunas corrientes, si salieron el 25 de diciembre y llegaban el día de la Epifanía. En realidad la Epifanía es el 6, pero la iglesia, pensando pastoralmente, traslada la fiesta del 6 al domingo anterior para que la comunidad no se pierda el verdadero sentido de nuestra manifestación. Si estamos hablando del 25 al 6, estamos hablando de 13 días. Si vendrían de Egipto o Persia, es probablemente que en 13 días no hayan llegado. Dejémonos de cuento. Si viajaron en camellos, el camello es más lento. Si viajaron en dromedarios, era más rápido. ¿Cuál es la diferencia entre un dromedario y un camello? El camello solo tiene una joroba, el dromedario tiene dos. El camello es más cuidadoso por la serie de agua que necesita para moverse. El dromedario es más rápido. Por eso San Agustín nos habla de este concepto de vida y nos dice que es probable que hayan venido en dromedarios. Qué bueno es esto, porque nos ayuda a esclarecer un poco las dudas que pueden haber en la existencia del hombre. ¿De dónde surge la palabra Reyes Magos? Porque todo el mundo hoy le dice los Reyes Magos. Los Reyes Magos fue escrito por Tertuliano, padre y doctor de la Iglesia, que nos dice a través del salmo que hemos escuchado hoy, el Salmo 71, donde dice, unos reyes de Oriente vienen a adorar al Mesías. Entonces de allí surge la terminología de Reyes Magos. Pero en realidad el texto bíblico nos dice que eran unos magos de Oriente. No sabemos cuántos eran. Dice Franco Serafini que podrían haber sido 3, podrían haber sido 4.
no se sabe la cantidad, y en eso no nos vamos a meter, y que nadie después de la misa me pregunte cuál es el cuarto rey mago, porque no lo sé. Quiero explicar estos conceptos para que lo tengamos claro en la vida humana, para que podamos ver la realidad de un pueblo oriente y un pueblo occidental, en donde la palabra de Dios se hace presente para llevar la salvación a todos los hombres. Por supuesto que estos magos se acercaron al rey Herodes. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se acercaron? ¿Qué necesidad tenían si ellos habían visto la estrella que estaba brillando? ¿Por qué razón se acercan? Los magos de Oriente eran estudiosos de la palabra. Sabían muy bien que la palabra era la clave de todo. Acuérdense el Evangelio de San Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta clave de la palabra es lo que permite que los magos se acerquen a Herodes, y Herodes le pregunta a sus sacerdotes si era cierto que iba a nacer el Mesías en Belén de Judá. Por eso entonces, al acercarse y preguntarle, lo que querían era reafirmar la palabra de Dios, reafirmar el concepto de la riqueza de la palabra, que es una experiencia de vida que hace crecer a la comunidad en todo su concepto. Pero tengo que decirle que dice que apenas llegaron los magos, y al escuchar el mensaje de ellos, Herodes y toda Jerusalén se sobresaltó. Ese sobresalto es algo que mueve la existencia humana. Yo tendría que decir que es como una especie de terremoto, ¿ya? Quiere decir que este nuevo acontecer de esta luz va a crear un terremoto de cambios de vida en la naturaleza humana. Va a permitir un concepto verdadero de cambios en el hombre y en la historia humana. Por eso quiero recordar este sentido de los magos, estos hombres que vinieron de afuera, que no eran propios del pueblo de Israel. Estos magos que también tenían visiones, que podían ver. Yo tengo que decirle que la visión no tiene nada que ver ni con la brujería ni con la hechicería. Seamos bien claros en esto. San Juan Bosco tenía visión. Él podría ver a las personas y decirles, te faltó este pecado, no me dijiste esto y te faltó. Y sería excelente tener ese don hoy para ayudar a las almas. Don Bosco podía decirle a las personas, mañana fulano de tal no va a vivir, fulano de tal tampoco. Y así sucedía. Es decir, que tenía visiones. Las visiones son un don y un carisma de Dios. No desechemos las cosas porque el mundo soterológico, como se habla allá afuera en el mundo, ha alejado de la realidad. Por eso tenemos que recordar estos magos desde sus raíces profundas. Dice que los mismos trajeron oro, incienso y mirra. Todos los años repetimos lo mismo, pero yo este año he querido investigar un poquito más. He querido profundizar el tema de la mirra en primer lugar. Dice que la mirra es una especie que se saca de un árbol, es una enzima, ¿ya? Una resina, perdón, que se saca del árbol, ¿ya? Era una resina que se utilizaba en los pueblos persas para elevar la oración en el templo. Era utilizado solo en el templo, pero la resina también era una fórmula medical que servía como expectorante para los pulmones. Por eso era que utilizaban tanto incienso en ese mundo, porque le servía al pueblo para poder limpiarse interiormente. Pero también dice que la mirra era una fórmula que elevaba conscientemente al hombre a una espiritualidad. Leyendo un poco, porque me llamó la atención, si todavía estábamos trayendo ese mismo incienso de Persa para acá. Y dice que no, que ahora el incienso que utilizamos es de un pino noruego. Así que no es igual, ¿ya? Ni limpia los pulmones, ¿ya? Aclaro, porque si no la gente va a querer, écheme más padre para que me limpie. No, simplemente era una estructura de ese momento crucial. Por eso podemos decir que el incienso es la fórmula en donde el hombre espiritualmente eleva su oración a Dios. Es una fórmula verdadera. La mirra dice que también era sacada de un árbol chiquito lleno de espinas. Y la mirra era utilizada para limpiar enfermedades de la piel. Es decir, que era un concepto muy maravilloso. Por eso nosotros encontramos que en la muerte de Cristo
Cuando María Magdalena va a visitar el sepulcro, llevaba los aromas, entre eso iba la mirra, para colocarle, porque era una fórmula para poder conservar el cuerpo antes del entierro. Entonces quiere decir que estos tres regalos que le dan a Dios tienen una gran validez. El primero, el oro, que solo se le ofrecía a Dios, a reyes. El segundo, el incienso, que era la oración que se elevaba a Dios. Y el tercero, la mirra, que era la fórmula de preparar el cuerpo para la sepultura. Qué interesante que los magos de Oriente vinieron con estos regalos que son los más mencionados para recordar la espiritualidad. Puede ser que hayan traído otros regalos, pero estos son los principales que el pueblo de Dios debe hoy conocer y experimentar en ellos una gran confianza como signo de la gran propuesta que nos traen estos magos de Oriente. El mundo le ha puesto Melchor, Gaspar y Baltasar. El domingo pasado un niño me acercó y me dijo: padre, ¿por qué no ponen el negrito alante? Y me quedé mirando. ¿Cómo el ser humano está todavía condicionado por el color de la piel? ¿Cómo el ser humano todavía en su raza no puede comprender el misterio que es más grande todavía que una cultura o que una raza? Dios hoy quiere que nosotros comprendamos que Él viene al corazón del hombre, que se abre verdaderamente a su concepto de misterio de amor. Me llama la atención que el texto dice que después los magos salieron del palacio de Herodes y vieron refulgir la estrella. Pero qué raro que ni Herodes ni los demás pudieron ver la estrella brillante. Yo quiero recordar dos cosas en este día. Primero que nada, la manifestación de Dios a los pastores, a los sencillos, a los anahuín. Recordemos la noche de Navidad, que se nos lee el texto y se nos dice que los pastores, que eran los impuros, fueron a adorar al Señor, que estaba recostado en un pesebre y envuelto en pañales. Hoy la manifestación se hace no solamente a los pecadores, sino también a los paganos. Por eso los únicos que pueden ver son aquellos que son sencillos y humildes, aquellos hombres que tienen en su corazón la transparencia del alma. Dios se manifiesta a través de una luz que no todos la pueden ver, porque no todos han abierto su vida a esa gracia verdadera. Por eso, querida comunidad, tenemos que trabajar en la evangelización para que todos puedan conocer lo que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, hemos conocido en la historia verdadera. ¿Por qué se dice que en Belén de Judá? Yo tengo que decirle que el único lugar donde se le entregaron las insignias reales a un monarca fue en Belén de Judá, y fue de parte de Samuel a David. Ahora el Señor Dios, que nace en Belén, se le entrega también sus insignias reales, que es la acción del Espíritu Santo, la que redime la vida de los pueblos. Amados hermanos, hoy es un día de alegría para nuestra iglesia. Es el regalo más grande que Dios da a la humanidad. Se manifiesta a todos los hombres, aún al más pecador de la tierra, a todos los hombres, para que todos reconozcamos su grandeza y no tengamos miedo de abrazarlo, porque Dios ama al hombre y redime de sus situaciones humanas para que pueda encontrar la gracia. Yo diría que hoy podríamos decir, parafraseando lo que establece esos magos de Oriente, yo podría decirlo como una palabra, pero que no es, y quiero decirlo así: para mí esos magos representan las tres grandes religiones del mundo: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Las tres grandes religiones que adoran a un solo Dios verdadero, a ese Dios hacedor de todo lo que existe en la humanidad. Por eso hoy rendir homenaje a esa grandeza es reconocer que somos un solo pueblo, que Dios ha mandado la luz para todos, no importa en la religión que pertenezcamos, sino que descubramos a ese Dios cercano a nuestra vida. Que Dios, querida comunidad, les bendiga en este día de la Epifanía y que volvamos a nuestras casas llevando la manifestación de Dios. Que los que nos vean en nuestros hogares puedan ver la luz de la esperanza que hemos recibido como hombres y mujeres de Dios. Y desde esa luz podamos disipar las tinieblas que se pueden encontrar nuestros hermanos sumergidos, para que ella disipe esas situaciones humanas
y nos ayuden a alcanzar la gracia. Que así sea.